la participación de nuestro querido maestro, el doctor Alfonso Zambrano Pasquel, y con él vamos a hablar estrictamente de lo que pasa en el Ecuador. El doctor Zambrano es conocido maestro por su vastísima producción académica, científica. Él también ha sido profesor de varias universidades, la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Tiene una amplísima carrera como docente en la parte general del derecho penal, también en la parte especial, profesor de Derecho Procesal Penal, profesor de Criminología, de Política Criminal. Tiene publicados más de 50 libros y ha intervenido también en países como Argentina, Perú, Colombia, Chile, y abarca en el conocimiento de estas materias como docente y también tiene títulos en Derecho Constitucional. Y ahí la amplísima experiencia también de que nuestro académico invitado ha dado ponencias en Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Venezuela, Costa Rica, Cuba, España, varios países donde los criterios orientadores del profesor Alfonso Zambrano Pasquel pues siempre son bienvenidos por esa amplísima trayectoria, ya que también es asesor y defensor en casos penales trascendentales. Bienvenido, doctor Alfonso Zambrano Pasquel. Ahora sí vamos a abordar qué pasa con la masacre que ha horrorizado en estos días a la sociedad ecuatoriana. Y como somos sensibles, la universidad pública a estos temas, consideramos un deber el criterio orientador en estos aspectos a fin de no dejar normalizar la violencia y poder orientar al poder público con medidas efectivas que se puedan realizar, a ver si de alguna manera desde la academia se logra minimizar este riesgo para las personas privadas de la libertad. Bienvenido, doctor Zambrano. Muchísimas gracias, profesora Brenda, por la invitación. Saludos afectuosos a la profesora Marcela Gutiérrez, querido profesor Álvaro Román, ya a Charlie Palma ya lo saludé. Mire, probablemente por la formación, yo digo más que por sabiduría, por vejez o por experiencia, me han venido tantas ideas a la cabeza ahora que escuchaba un poco hablar incluso sobre criminología crítica. Yo estuve muy cerca del movimiento latinoamericano de criminología crítica, iba a Colombia, quería mucho al maestro Alfonso Reyes, estuve en el 81 en el Departamento de Derechos Penales del Externado y una cantidad impresionante de amigos, de manera que desde ahí había ese interés por la criminología crítica y la política criminal. Y claro, yo recuerdo una expresión y voy a utilizar en la mayor posibilidad del tiempo. Alguna vez Lolita Nillar, yo le decía a Lolita, la mamá de la criatura, igual que Rosa del Olmo, ella decía una vez, la mejor cárcel es la que no existe. Claro, era un gran romanticismo. Paco Muñoz Conde le dijo, tiene razón Lolita, ese gigante en estatura y conocimiento, profesor español, le dijo, pero tenemos cárcel para bastante rato. Y la cárcel no la vamos a eliminar. Tenemos que mejorar las condiciones de la cárcel y pensar en todo lo que podemos hacer en pro de la cárcel. Entonces, esa es una realidad, lo que comentaba la profesora Marcela. Yo diría, vía pregunta, ¿Ecuador tiene hoy un plan de política criminal y en materia penitenciaria? No, no lo tiene este gobierno, ni lo han tenido los anteriores. Y ese es un problema serio, porque no se recurre, y no estoy pensando solamente en Alfonso Zambrano, a cualquier persona que tenga conocimiento, el profesor Álvaro Román, distinguidos profesores que hemos dedicado la vida al estudio y a la experiencia y que litigamos. Y acá, como dicen las abuelas, nadie sabe el mal de la olla sino la cuchara. Los que hemos sido litigantes sabemos lo que pasa en la cárcel. Y me preguntaban hace unos días, ¿y usted iba a la cárcel hace muchos años? Claro que iba, no había el nivel de violencia que hay ahora. Por eso igual le escribiré a Charlie Palma, como yo le digo a Carlos, porque Carlos dijo algo que a mí me dejó no solo preocupado, con una inquietud. Dijo que hay que olvidarse de conectar la violencia carcelaria ecuatoriana con
el tema de las mafias mexicanas. Miren, no es la misma la realidad que pasa en Argentina que la que puede pasar hoy, por ejemplo, en Ecuador. Y en el caso de Colombia, lamentablemente, Ecuador, Perú y Colombia somos como el triángulo de oro hoy de la cocaína. Nos guste o no nos guste la idea. En cifras, Colombia es el principal productor de cocaína en el mundo. Ecuador es el principal exportador, no para sentirnos orgullosos, porque son las realidades. Perú también produce mucha cocaína. Y para ir en cifras, porque a veces esas cifras no se las conoce bien, está saliendo un libro mío sobre criminología crítica, derecho penal crítico, política criminal, justamente en estos días ya está para salir. Y miren, el año anterior, 2020, por Ecuador, la policía decomisó 128.4 toneladas de cocaína. En este año ya llevamos 110 toneladas. Ojo, vamos a romper nuestro propio récord. El ejército ecuatoriano, de lo que nos dicen públicamente, probablemente le dan indicaciones, no hable tanto de tanta droga. El ejército ecuatoriano, aquí en Amazonía nuestra, colindante con Colombia, descubre laboratorios. Es decir, ya no solo Ecuador es país de tránsito, no solo país de exportación, estamos produciendo un laboratorio, profesora Marcela, uno solo, tiene capacidad para producir 2,5 toneladas de cocaína por semana. Un laboratorio significan 10 toneladas en el mes. Tal vez esto Charlie no lo sabe, pero es bueno, yo igual le voy a dar los indicadores reales. ¿Cuánto? Los que trabajamos años, yo he trabajado 30, 40 años en el tema también, haciendo investigación como criminólogo en el ámbito de la producción cocainera y lo demás. ¿Cuánto representa eso? El 10 o el 15% de las drogas que sale. O sea, por Ecuador salieron más de 700 toneladas de cocaína en el año 2020 y este año está saliendo más. Porque una tonelada de cocaína está costando en Europa 60 millones de dólares. Es impresionante. Ahí están las realidades. Un capitán del ejército, Telmo Castro, porque los carteles mexicanos no producen cocaína. Los carteles colombianos sí. E iban a Colombia a comprar. Y yo he leído, no sé si sea falsa la información, que la violencia en las cárceles es mayor cuando hay la presencia incluso de los carteles mexicanos que están buscando intermediarios, etcétera. Por lo menos es la información que yo bajo de algunos amigos en Colombia. ¿Y qué ocurre? En este momento, en este año, el presidente Lazo en funciones, la primera semana, 8 toneladas de cocaína en el puerto de Guayaquil. Para el Día del Padre, que Rusia no necesita, Turquía no necesita de droga ecuatoriana, porque ellos comercian bastante hachís y heroína. Pero Ecuador para el Día del Padre, como Día del Padre, le envió a Turquía 6 toneladas de cocaína. Es impresionante la cantidad de droga que circula. Esta semana, a los 2 días de la última matanza carcelaria, en un domicilio aquí en Guayaquil, 3,5 toneladas de cocaína. Hace 4 semanas, 10 toneladas en una casa, en un domicilio. O sea, es impresionante. Por eso yo sí estoy en la línea de construir la hipótesis de que hay la presencia de los carteles y voy a decir por qué. El levantamiento carcelario de este año ya son 250 muertos. Ojo, el primer levantamiento carcelario que fue en febrero del año 2021, 79 muertos. Pero ojo, hay levantamientos en 4 cárceles, muy bien sincronizados, lo cual significa tener suficiente apoyo logístico, comunicacional, porque fueron 4 levantamientos a la misma hora en todo el país, con un armamento impresionante, rifles de asalto acá, 47 metrallas y todo. Yo la pregunta, y vengo formulándolo en estos últimos días porque hay un grupo de periodistas que dicen que no, que los carteles mexicanos no tienen nada que ver. Digo, a ver un momentito, ¿de dónde sale tanto dinero para este apoyo logístico? Porque para comprar armas. Yo no acepto que los PPL, Personas Privadas de la Libertad de Ecuador, tengan tantísimo dinero. Es que es demasiado dinero, profesora Marcela. Es impresionante la cantidad de apoyo que tiene. Y en el último levantamiento de aquí de Guayaquil hace una semana, y ojo, hablamos del levantamiento que es el único caso en el mundo, que los presos se amotinan, se matan y no hay ninguna petición de nada. No reclaman por comida, no reclaman por visitas, no reclaman por medicamentos, no reclaman nada. Es una carnicería humana, que yo digo que este fruto de los jinetes de la cocaína, mexicanos básicamente,
¿Por qué? Porque hay demasiado dinero. En los últimos días, 4 drones, tecnología de punta, uno hicieron estallar y a otros lo bajaron con fusiles. ¿De dónde sale tanta tecnología? ¿De dónde sale tanto dinero? Y admito que hay un nivel de corrupción institucionalizado terrible. Hay apenas 1.400 guías en el sistema carcelario ecuatoriano, pero hablando de cifras, cuando las mínimas internacionales hablan de un guía por cada 10 presos. Si hay 38.000 como hay ahora, debiera haber 3.800 guías. Pero como yo digo, para 2 turnos, porque no pueden hacer 24 horas los guías, tendría que haber 2 turnos. Se necesitarían 7.600 guías y 1.400. Entonces, los guías o aceptan a las buenas el soborno y además ganan mucho dinero, o algunos son ultimados, son asesinados, como ha pasado con 2 directoras de la cárcel de Guayaquil. Es decir, hay un nivel de violencia allí. El día me preguntaba en una entrevista para un programa, me decía el entrevistador de la televisión, ¿y dónde están los presos? ¿En qué pabellones? Les digo, pero si los periodistas que hicieron la investigación dicen que en el pabellón 1 lo maneja Fito, que el pabellón 2 lo maneja fulano, el pabellón 3. Es decir, se sabe quiénes manejan los pabellones. Y en este último enfrentamiento, de los 119 muertos, ya son 250 en total solamente este año, a ver, este último enfrentamiento hay el grupo más fuerte, para tener idea de la cifra, en un país pequeño, con una cárcel de 38.000 personas, se dice que 12.000 están alineados en un grupo que le llaman los choneros. Y se dice que 8.000 es el otro grupo que le llaman los lagartos, no sé cuánto. Se dice que los choneros son muy cercanos al cartel de Sinaloa y los otros son más cercanos al cartel más violento que hay en México, que es el cartel Jalisco Nueva Generación. O sea, la lógica allí empieza a tener sentido por el nivel de violencia, porque ¿qué han hecho? 8 o 10 degollados, les cortan la cabeza, los evisceran, los exhiben, los ponen en pila y los queman. Es decir, un nivel de sevicia terrible, ¿ya? Crímenes atroces. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Era necesario el estado de excepción? Sí, yo lo justifico plenamente, porque el Estado tiene que intervenir. Y sobre esto, he escuchado grabaciones, tiene una tecnología para grabar y para transmitir. Incluso transmitieron en vivo cuando estaban cortando de la cabeza a alguien, eviscerándolo, etc. Y he escuchado una grabación de alguien que parece ser policía y la han hecho pública, que dice, oiga muchachos, tranquilos, porque mi generala, la generala Tanya Valera, que es la comandante general de la policía, les dice, mi generala está entrando a hacer una requisa, muchachos, tranquilos, pónganse, guarden todo lo que ustedes ya saben. Ahí está la idea, que le entregan 3 fusiles, 4 fusiles, 4 pistolas, 200 balas, 3 kilos de cocaína. La policía entró, hizo un operativo, qué exitoso. Pero después de ese operativo se producen los 120 muertos. Entonces, uno, si hay un estado de emergencia, y eso buscando respuesta por el tiempo, la policía debe permanecer al interior de las cárceles. A algunos no les gusta. Yo he trabajado 30 años en derechos humanos con Amnistía Internacional, pero se vive un estado de emergencia, hay que pensar en la seguridad de los otros presos y de la gente de afuera y de su familia. La policía tiene equipos de élite, GAO, GIR, y son muy exitosos, con nivel de inteligencia, buen armamento, uniformes tipo Robocop. La policía, como yo digo, tiene que irse a vivir a la cárcel. ¿Para qué? Para poder la policía sacar las armas que están en la cárcel escondidas, en las buhardillas, en los patios. Cada vez que entran, encuentran armas en los patios enterradas. Como francotiradores, se apertrechan los presos no solo en los pabellones, en las azoteas de la cárcel, y de ahí disparan. Entonces, la policía tiene que estar allí. Tiene que desarmar la cárcel ecuatoriana, y hoy la de Guayaquil, que es la más violenta. El ejército tiene que apoyar con el control en los alrededores. ¿Para qué? Hay que evitar que primero tienen que sacar las armas que ya hay ahí. Segundo, hay que evitar el ingreso de más armas. Tercero, hay que cortarles la ayuda económica. ¿De dónde aparece tanto dinero para seguir propiciando los levantamientos? Y si me dice, bueno, ¿y los guías? ¿Cuándo devuelven la cárcel? Cuando haya guías suficientes. En eso hay los guías que hicieron cursos, que lo aprobaron y no los reclutaron. Y además, el ejército ecuatoriano, que no está en guerra con nadie, año a año licencia cientos o miles de conscriptos, como le llamamos acá, que son personas jóvenes, que están con buen entrenamiento físico,
que saben disparar un arma. De allí puede surgir el ejército de reserva de los guías penitenciarios que se necesita que vuelvan a tomar el control de las cárceles. O sea, eso para mí en tema de una seguridad inmediata. Desde el punto de vista legal, porque esa es la otra respuesta, tenemos 38.000 presos, para hablar de cifras. Y a veces se publicita equivocadamente y se dice, es que van a salir con estas medidas humanitarias los violadores y los asesinos. Falso. ¿Por qué? En cifras, el 29% de los que están en la cárcel están por delitos relacionados con drogas. De esos 29%, el 40% son jóvenes. En su mayoría dependientes, o narcodependientes y microtraficantes. Claro, de acuerdo con la Constitución, yo soy muy ferrayoliano en esto, yo creo en el garantismo penal, pero ojo, dice el 364. No, la Constitución de Ecuador es una de las mejores constituciones, tal vez tan buena como la de ustedes en el 91. El 364 dice que es un problema de salud pública, la drogadicción. O sea, en teoría, no debieran estar presos. Pero fíjese, me decía un médico de la fiscalía, yo converso con muchas personas del sistema, me decía, doctor, en Guayaquil hay alrededor de 2.500 jóvenes que son drogadependientes. ¿Por qué no van a puestos en libertad? Porque dice la fiscalía no provee las tirillas para hacer los exámenes, que creo que cuestan $3, $5. Entonces, hay más de 2.000 jóvenes, de los cuales pueden siquiera salir 2.000 porque son drogadependientes. Pero, claro, la preocupación, ¿cuál es? Con un sicariato en Ecuador hoy muy de moda, donde en Guayaquil hay alrededor, tenemos 3 millones de habitantes, alrededor de, en este año, más de 600 muertos, por muertes violentas, ajuste de cuenta, en el Ecuador son más o menos 1.450 de total. Si usted envía a la calle a estos jóvenes, porque son drogadependientes, siguen microtraficando, siguen robando, y lo más grave, se pueden convertir en sicarios. Saben que ese es el buen negocio porque está bien pagado. Aquí se mató a un entrevistador, un conocido, una conocida figura de televisión, de apellido Ruales. Se ha comprobado que donde reclutaron a quienes asesinaron a Ruales, en la cárcel de Guayaquil. O sea, ahí se van y se contratan, ahí se maneja sicariato, tráfico de armas, tráfico de drogas, secuestro de vehículos, secuestro de personas. Es una organización criminal la que vive dentro de la cárcel ecuatoriana en general, pero básicamente la de Guayaquil. Ahora bien, de esa cantidad de personas que están privadas de la libertad, hay una sugerencia que le han propuesto algunos colectivos, incluyendo el doctor Ernesto Pazmiño y otros más. Hemos dicho que el presidente puede dictar estado de emergencia un indulto humanitario. ¿Para qué? Aquellas personas condenadas, porque además he visto un trabajo de Roger Matthews sobre el proceso de desprisionización en América Latina, y aunque es un criminólogo inglés, pero admite que lo inmediato que se tomó en las cárceles latinoamericanas ha sido la desprisionización por el tema de la prisión preventiva y de las personas que tenían condenas que no eran muy altas. Ecuador tiene ya penas acumuladas hasta 40 años. Todavía no hemos ido en la cadena perpetua. Yo fui alguna vez entrevistado por un grupo de académicos colombianos. Yo, por supuesto, me mostré contrario. Buena hora que la Corte Constitucional está echando abajo la cadena perpetua. Pero si aquí se sale a hacer, ojo, un rastreo de una consulta de opinión. Usted le dice, ¿usted qué opinaría de un violador, un asesino en serie? Hay que ponerle cadena perpetua, que le dicen la pena de muerte. La solución no está en a consultar a quienes en un momento dado van a reaccionar solamente emocionalmente. No es verdad, el 29% por drogas relacionadas con la mayoría de traficantes pequeños. El 26% delitos contra la propiedad, pero no son los que asaltan los bancos. Son delincuentes de menor ralea. Eso ya es el 55%. El 15% de esta población está relacionada con delitos sexuales. O sea, no es que es una caterva de violadores. El 13% está relacionado con delitos, con delitos contra las personas. El 12% está relacionado con otras formas de violencia, 5% delincuencia organizada. Es decir, no es una población altamente violenta la que está en la cárcel. Entonces, la buena posibilidad, indulto humanitario para condenas de menores o hasta 5 años. Primera respuesta. Segunda respuesta. La Corte Constitucional nuestra,
la de hoy, ha hecho algunos trabajos muy importantes. Desde marzo le llamó la atención al gobierno y le dijo, ustedes tienen 3 estados de excepción después de la primera matanza de febrero. Y le dijo, el SNAI, ese servicio de acá que se preocupa supuestamente por planes de política criminal, no hace nada, no tiene ningún plan. Y le dijo al Estado ecuatoriano, el Estado ecuatoriano porque lo dice la Constitución, dice el Estado es responsable por la seguridad de los internos. Además que constitucionalmente es un grupo vulnerable, como podemos ser los de la tercera edad, como los niños, las mujeres embarazadas, los discapacitados. También los presos son considerados constitucionalmente vulnerables. Por eso tiene razón el profesor Ferrajoli cuando dice esas grandes constituciones, yo diría como la de Ecuador, cuando no se cumplen las garantías, terminan convirtiéndose en constituciones de papel. Ahí está la garantía. El Código Orgánico Integral Penal dice que el Estado es responsable por la seguridad y yo he manifestado en más de un momento. El Estado tiene un deber de garante o de custodio de la vida y la seguridad de los internos. Si el Estado no hace nada, en el Ecuador surge también un delito de infracción de deber o especial de garante, no impedir un acontecimiento cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo equivale a ocasionarlo. O sea, hay reglas muy claras en el ámbito normativo. El sistema interamericano, la Comisión le dijo, marzo, abril, en junio otro levantamiento y otros muertos, le dijo, por favor, el Estado ecuatoriano tiene que velar por la seguridad de sus internos. Pero en realidad pasa poco y nada. ¿Qué pasa con la prisión preventiva? La Corte Constitucional, hay 2 resoluciones, una interesante del 2019 cuando dice que las tablas de consumo son solamente referenciales, yo digo que es caballo de Troya. Yo pienso que debe haber tablas para la pena, eso es otra cosa. No es lo mismo sancionar con X pena 1 kilo, 2 kilos de cocaína que 1 tonelada. Ahí yo sí estoy de acuerdo con que el monto de la pena dependa de la cantidad de droga. Pero el tema de la cantidad de droga que porte alguien que es consumidor, que es un droga dependiente, es caballo de Troya, pues si tiene más lo dejan preso. Entonces, y eso no necesita de ninguna reforma, porque es con un simple reglamento, el presidente lo puede dejar, yo no sé si no tiene asesores, sin efecto y termina la historia. Entonces, mire, ¿qué pasa con la prisión preventiva? Ya conocemos que más o menos el 35% está sin condena, ¿verdad? La Corte Constitucional acaba de decir hace 3 o 4 semanas, con muy buen criterio, es formidable el voto de Ramiro Ávila Santamaría, donde recuerda, por un lado, que no es cierto, como está en el Código Orgánico, se declara la inconstitucionalidad que tiene efecto erga omnes porque es consulta de norma, que el sistema interamericano en ningún momento ha dicho que un baremo indicador para la prisión preventiva, que es un problema muy duro en esta situación de hacinamiento, tenga que ver con la gravedad del delito. O sea, aquello que hasta 5 años solamente puede ser sustitutivo, dijo la Corte, no, es inconstitucional. Y lo otro muy importante, que Ramiro Ávila Santamaría dice, este tema de tener bienes o recursos como para justificar lo que se llama el arraigo. El arraigo. Pues digo, claro, si alguien tiene un carro, tiene un negocio, tiene una casa, tiene derecho al arraigo. Y el que no tiene esa posibilidad de bienes, ¿qué hacemos? Se está criminalizando la pobreza. Esa resolución de la Corte es de cumplimiento inmediato. Habría que examinar, y mire, yo aquí no acepto la disculpa de que no hay jueces penitenciarios suficientes. Esa no es una buena respuesta. Estamos en emergencia, los jueces tienen que trabajar hasta los días domingos, pues contraten jueces supernumerarios, pienso que debe haber recursos para hacerlo, pero tiene que atenderse. ¿Cuántos presos hay en prisión preventiva en este momento? Son alrededor de 15.800 presos por allí, que representa el 35% de los no condenados. Si se reexamina el tema de la prisión preventiva, se calcula que pueden salir en libertad alrededor de 8.000 presos. Ojo, que si se le dan los sustitutivos. Entonces estamos hablando de 6.000 con un indulto de pena hasta 5 años. 8.000 si se revisa la prisión preventiva. Y nosotros tendríamos alrededor de 14.000 personas liberadas, lo cual vendría a zanjar esos 11.000 más o menos de sobrepoblación. Pero hay que agregar otros componentes. A ver, en la cárcel hay 3.000 personas que están privadas de la libertad porque no han podido pagar alimentos. Como lo digo, puede haber que haya un mal padre por allí que tiene recursos y no paga. Pero generalmente, el que tiene recursos nunca se va preso. Podrá maltratar a la mujer y a los hijos, paga la pensión misérrima que le pone y está campante. Pero hay 3.000 personas en la cárcel por no poder pagar alimentos. También se está criminalizando la pobreza. Además, no han cometido ningún delito.
Esas 3.000 personas debieran ser puestas en libertad, por supuesto. El tema de los extranjeros. Hay alrededor de 5.000 presos en cárceles ecuatorianas, extranjeros, de los cuales ya se está llegando a 3.000 colombianos, ciudadanos colombianos, que ya están con condena en firme. El presidente Lazo dijo que el presidente de Colombia, Duque, le manifestó: los que están con condena, envíelos, veremos qué hacemos acá. Es decir, estamos hablando de 3.000 presos más. Es decir, estamos llegando flojo a 20.000 presos sin necesidad que le cueste nada al Estado. Que esto de la tercera edad y el indulto humanitario por fase terminal de enfermedad, sí, pero ojo que no son más de 300, no es más allí. Y otro tema pendiente, en la no aplicación de ¿qué? De los beneficios de excarcelación. El caso de Guayaquil es dramático. Una persona estaba condenada a 1 año. Debe ser por un delito pequeño. La pobre mujer, llorando, dijo que había reconocido a su marido. ¿Cómo reconoció? Reconoció la cabeza en un balde. Lo decapitaron. ¿Qué tiempo tenía preso él? Tenía 9 meses. Es decir, con el 60% a los 6 meses, él tenía derecho a ser puesto en libertad. Se lo dejó allí. ¿Alguien tendrá que responder? No sé. Pero como esa, hay otras realidades. Eso sí, no sé cuántas personas están en condiciones de recuperar la libertad por libertad anticipada con el 60 o el 80%. Debe haber una cantidad importante. Es decir, mire, de manera muy rápida por el tiempo, y a grosso modo, esas son para mí respuestas reales e inmediatas. Podemos estar pensando en otras respuestas. Yo sí las tengo, las vengo trabajando. No solamente es construcción mía, con un colectivo interesante de Quito, de juristas jóvenes que tuvieron la bondad de convocarme, hemos conversado. Yo siempre aprendo de los jóvenes y de los que tenemos la edad. Usted es intermedia, así que no se preocupe, doctora Brenda. El doctor Román también es menor que yo, así que no se preocupen. Hablo de los mayorcitos, como Charlie Parma, que otro día lo vuelvo a saludar. Pero más allá de la pequeña broma, miren, ¿qué hacer con estas personas que van en prelibertad? Aprovechemos algo del tiempo. A ver, te puedo decir, ¿qué propone? No le cuesta al Estado. Si hubiera tiempo, podemos hablar de la privatización del sistema carcelario, tema que yo antes decía que no, y hoy lo repensaría porque el Estado no tiene recursos. Con reglas claras, como yo digo, que no signifiquen más cárcel, para ver si hay una respuesta por allí. A ver, ¿qué es lo que propondría? El Estado. A ver, se dice incluso que el SNAI tiene delegados de distintos ministerios que nunca se reúnen. ¿Qué propondría? A ver, establecería un pequeño convenio con sectores de la empresa privada. Usted tiene una compañía importante, queremos que le dé la posibilidad de trabajar, no sé, a 8 o 10 presos con libertad. Y dice, no les tienen miedo. A ver, ¿qué beneficio usted tendría como empresario? Vamos a considerar la posibilidad de tomar en cuenta la prestación de este servicio para el tema del pago de su impuesto a la renta. ¿Cómo no le va a gustar que le disminuyan la carga tributaria? El ejército y el Ministerio de Gobierno, que maneja el tema de la policía, pueden allí hacer la confección de los uniformes dentro de las cárceles. No hablo ni de armas ni de balas. El resto de uniformes. El Ministerio de Educación tendría que llevar brigadas para que le enseñen a leer a los que no saben leer. ¿Por qué no pueden haber colegios a distancia? No estoy hablando de nada del otro mundo, con la tecnología presente. El Ministerio de Salud. Porque un tema grave, y lo decía también la profesora Marcela, no es lo mismo un delincuente violento que mata a una ocasión que a un asesino serial, a un psicópata, no es lo mismo que un psicótico. Pero entonces, si no hay ningún estudio de personalidad de nada, ¿cuál es la propuesta? Así como los médicos hacen su plan de medicatura rural, que a través del Ministerio en este caso el Ministerio de Salud, se queden brigadas. ¿Para qué? Para que a la cárcel vayan a prestar servicios, que yo sé que en el área de psicología sí lo hacen en los centros de salud mental, pero que vayan a la cárcel. Trabajadores sociales. De esa manera se puede hacer un estudio multidisciplinario que no le cueste nada al Estado y cumple ese servicio rural dentro de la cárcel. ¿Que les pagado? Sí, no les paga mucho, porque les pagan, me parece que el salario mínimo les pagan. ¿Le reconocen? Pero usted tiene un equipo interdisciplinario que puede hacer algún diagnóstico, porque en la cárcel no hay psiquiatra, no hay psicólogo, no hay trabajadores sociales. ¿No le cuesta al Estado? Nada, es organización. Ministerio de Agricultura. La cárcel de Guayaquil tiene más de 100 hectáreas botadas. ¿Por qué no se empieza a trabajar con los microemprendedores,
dele alguna facilidad, que puedan sembrar. Aquí en la cárcel de Guayaquil, ahí está el río Guaya, podrían sembrar parcelas de arroz, es decir, hay mucho espacio improductivo, pero es cuestión de diseñar estrategias. ¿Es posible? Yo sigo sosteniendo que sí es posible. De pronto se me quedan algunas ideas, pero yo creo que estas son las más interesantes. Y claro, ¿qué hacer? La defensa pública tiene un problema. ¿Cómo atiende a personas que requieren atención en este momento? Porque aunque la Constitución lo diga, lamentablemente el Código Orgánico de la Función Judicial también, no hay igualdad de armas entre Fiscalía y Defensa Pública. Entonces, mire, alguna vez cuando Ernesto Pazmiño fue el Defensor Público Nacional, se hubo que contratar defensa pública privada, que se le pagaba, se le hacía un reconocimiento por presos liberados. Habría que ver, o se consigue nombrar mayor cantidad de defensores públicos para que atiendan, o se puede contratar privadamente la posibilidad de esta asistencia de defensa. Pero hay que brindar atención, sí hay que brindar atención. Yo estoy convencido, no es que creo que el problema carcelario sí tiene salida. Las salidas tienen que ser acometidas de diferentes aspectos. Creo que debe haber la predisposición. El Estado no tiene la decisión política y creo que puede ser por falta de no contar con la debida asesoría. Pero bueno, busquen la asesoría, busquen la consultoría y tal vez concluyo con la idea de privatizar, por ejemplo, el sector del servicio carcelario. Yo dije hace un tiempo, he sostenido que no, por la experiencia de Estados Unidos. Yo hago mucho seguimiento que pasa. La profesora Marcela se refirió a Neil Christie. Yo dos de los trabajos de Neil Christie los revisaba en los sitios de mi trabajo. El uno, los límites del dolor, que los límites de la pena, y el otro, la industria del control del delito, que es cuando Neil Christie hace una investigación de campo en las cárceles norteamericanas para Naciones Unidas. 20 años más o menos ha durado el proceso de privatización de las cárceles en Estados Unidos. ¿Y por qué el presidente Biden desde el 26 de enero del 2021 da marcha atrás? ¿Por qué? Porque es un gran negocio para los que invierten, nadie invierte para perder. Entonces, ¿qué hay allí? Hay niveles de corrupción con gobernadores, con alcaldes, no se atiende bien el tema de la alimentación, que es parte del servicio. Claro, cobran por los billetes electrónicos, cobran por las llamadas telefónicas. Sí, es una manera también de cortar la comunicación. Yo aceptaría frente a una crisis como esta, y creo fue un error histórico, haber diseñado megacárceles. Yo he leído un poco por qué se hizo, cuál fue el error. Malos asesores, definitivamente. Porque se le dijo al presidente, con la mejor de las buenas intenciones, usted va a concentrar en las megacárceles miles de presos. ¿Para qué? Para tener un hospital, para tener una biblioteca, para tener centros de estudio. Nada de eso se cumplió. Más cárceles, más presos. Entonces yo iría en la línea, ¿quiere alguien privatizar las cárceles? Porque yo he escuchado ya una propuesta en un programa de alguien que dijo, represento inversionistas extranjeros. ¿Qué es lo que proponen? Queremos ayudar. Ah, bueno, ellos proponen invertir 200 millones de dólares, ¿ya? Y encargarse el manejo durante los primeros 10 años en la cárcel. Y después hablan de 15 años más. Yo digo, reglas claras. A ver, tiene que haber un observatorio, pero por supuesto que puede ser coludido el Estado, sí, pero tendrían que estar las universidades también allí, pero por supuesto, a ver qué pasa, pues. A ver, ¿qué es lo que proponen? No, más cárceles, no, señor, menos cárceles, con más seguridad, con menos presos, y que los presos sirvan, como decía el mismo Ferrayoli, mi amigo Juan Busto, ya fallecido, que sea la última ratio la cárcel, la última razón del Estado. ¿Para qué? Para los casos más graves. Claro que tenemos cárcel para mucho tiempo. Reglas claras. A ver, ustedes van a invertir esto, ¿qué es lo que van a hacer con la inversión? Tienen una proyección de cuánto van a ganar, porque tienen derecho a ganar, por supuesto. Si es así, yo con buenos ojos miraría la posibilidad de sentarse a discutir el señor Estado con quienes quieran invertir en un proceso dentro de la cárcel ecuatoriana. Pero yo creo que eso son ideas así panorámicas, el tiempo no nos da para más, que sea un poco maratónico, pero como dijo la profesora Brenda, le vamos a tomar la lección a Alfonso hoy día, así que muchísimas gracias, querida Brenda, a usted también, querido profesor Álvaro, por la bondad y el tiempo de escucharme, ¿no? Y solamente para finalizar, porque hay muchas preguntas que se quedan afuera, pero no podríamos abordarlas todas. Doctor Alfonso Zambrano, y con una pregunta pues, culminamos todos. ¿Preocupan los resultados de las cifras negativas de las muertes? ¿A quién atribuirle la responsabilidad? ¿Está apagado el audio? Active su micro.
Listo. A ver, si captaba bien un poco, mencionaba usted la responsabilidad por los hechos de las muertes. Ujú. Primero, si es que lo dijo, yo no le escuché, pero me dicen que sí, que la señora ministra en principio habría dicho que no era responsabilidad del Estado, sino del SNAI, el órgano que maneja el tema carcelario. Eso es falso, totalmente falso. La Corte Constitucional ya le dijo en marzo al gobierno: usted es responsable por la seguridad de los internos de las cárceles. Lo dice la Constitución y lo dice el Código Orgánico Integral Penal. Y el sistema interamericano, solamente recordaría uno, Petrucci versus Perú, pero tiene innumerables fallos donde se condena al Estado por las masacres dentro de las cárceles y también por los hechos de fuera de la cárcel. Pero si solamente pensamos que Ecuador tiene tan mal precedente, que en el abuso de la prisión preventiva, Juárez Rosero en el año 97 condenado a Ecuador por abuso con prisión preventiva. 2005 Tibi condenado al Ecuador por abuso con prisión preventiva. Y en el año 2007 también condenado al Ecuador por un caso de un ciudadano también chileno que perdió su empresa, etc. Entonces, el Ecuador va a tener que responder. Pero yo quiero destacar algo también, que no es que el sistema interamericano, ¿verdad? Consigna cuantiosas indemnizaciones, no, no, no. El caso de la profesora Consuelo Benavides, el Estado pagó $1 millón en un caso de muerte, pero muere a manos de un operativo de la Marina. El caso de los hermanos Suárez Rosero, considerado crimen de los hermanos Restrepo, considerado crimen de Estado. El Estado negoció con $2 millones, pero ojo, que en los últimos años, incluso en casos de masacre, el sistema interamericano, me decía el presidente de la comisión, Juan Méndez, argentino, que ahora está de decano en Notre Dame en Estados Unidos. Juan me decía, ahora es coñete la corte. ¿Por qué le decía? Porque ¿cómo? Yo le decía a Juan, pero ¿cómo se conoce cuánto vale una vida humana? Me dice que hay técnicos en supervivencia. Entonces, por ejemplo, a una persona la matan cuando tiene 50 años y el promedio de supervivencia en ese país es de 65 años. Se calculan que tenía todavía 15 años de vida útil. ¿Cuál es el promedio? ¿Cuánto gana? Depende del país, ¿no? Nosotros tenemos $400, países que tenían $200. Multiplique usted por mes, por año y por los años de supervivencia. Entonces, no es que tampoco nadie se va a enriquecer, pero el Estado termina siendo sancionado. Y esto es muy interesante. El Estado es malo en repetir y el Estado va a ser responsable a quienes tienen que responder, porque en el caso de febrero, un ex ministro del Interior o del gobierno, José Serrano, dijo que ya se conocía, que él conocía del levantamiento carcelario que se estaba organizando. Nunca se lo llamó a declarar a Pepe Serrano. ¿Cómo sabía tanto? O sea, el Estado sabía un legislador en funciones que había sido ministro, que había este levantamiento en ciernes. Entonces, allí, claro que hay responsabilidad, y responsabilidad no solo del Estado, responsabilidad directa a los encargados del tema carcelario, ministro de gobierno, el director del SNAI, los directores de las cárceles. O sea, si hay responsabilidad inmediata y responsabilidad inmediata. No hay derecho a la impunidad. Y solamente para concluir, hoy día hay una persona de 81 años que está en la cárcel de Guayaquil, que fue condenado por un tema de tránsito, que ya cumplió la pena y tiene como 2 años allí y no lo ponen libre porque no hay quien abogue por él. Esa es la realidad de la cárcel ecuatoriana, parte de la realidad. Gracias, doctor Zambrano.